La historia comienza presentándonos a Steve, un joven entusiasta con el sueño de convertirse en minero, motivado por su pasión por crear cosas. Sin embargo, cada vez que intentaba ingresar a la mina, era rechazado por un anciano, ya que este lugar estaba reservado solo para adultos. Con el paso del tiempo, Steve se resignó y terminó trabajando como oficinista, llevando una vida monótona y alejada de sus verdaderos deseos. Un día, cansado de su rutina, decide volver a la mina, esta vez siendo lo suficientemente mayor para adentrarse sin impedimentos. Allí, mientras exploraba, descubre dos objetos misteriosos que, al combinarlos, crean un portal hacia el Overworld, un mundo lleno de posibilidades creativas. Fascinado, Steve comienza a construir estructuras de todo tipo, aunque enfrenta el reto de los mobs, que aparecen cada 20 minutos al caer la noche. Durante una de sus exploraciones, Steve conoce a Dennis, quien se convierte en su mejor amigo y compañero de aventuras. Juntos pasan los años creando sin límites, hasta que un día encuentran una puerta a medio terminar. Steve decide completarla sin saber que ésta lo llevaría al Nether, un mundo hostil donde la creatividad no tiene cabida, dominado por la codicia. En este lugar conoce a la antagonista, Malgosha, una bruja que le roba el orbe del dominio, un artefacto capaz de abrir portales al Overworld y desatar el caos junto a sus Picklings, para robar todo el oro existente. Al comprender el peligro, Steve se sacrifica quedándose en el Nether para detenerla, mientras le encomienda a Denise llevar la esfera de regreso y ocultarla en su hogar. Denise logra esconder el artefacto debajo de la cama de Steve, salvando temporalmente el Overworld, al menos hasta que alguien más lo encuentre. La historia da un salto en el tiempo y nos presenta a Garrett, un hombre que en su juventud fue campeón de videojuegos. Lo ganaba todo. Era extremadamente popular, y hasta las grandes empresas querían asociarse con su imagen. Aprovechando su fama, fundó un negocio de videojuegos arcade. Sin embargo, con el paso de los años, su negocio quedó estancado, al borde de la quiebra, ya que nadie parecía interesado en esos juegos retro. Para colmo, le llega un aviso de desalojo que amenaza con cerrar su tienda. Desesperado por conseguir dinero, Garrett decide comprar un contenedor abandonado, con la esperanza de hallar algo valioso para revender. Aunque al principio parece que no ha encontrado nada importante, descubre, sin saberlo, que ha adquirido la esfera del dominio. En paralelo, conocemos a Henry y Natalie, dos hermanos que acaban de mudarse a la ciudad. Son recibidos por Dawn, una agente inmobiliaria que les da la bienvenida y le expresa respeto a Natalie, ya que, a pesar de su juventud, se está haciendo cargo de su hermano menor tras la pérdida de sus padres. Mientras se adaptan a su nuevo hogar, Henry siente curiosidad por la tienda de Garrett y, al pasar frente a ella camino a la escuela, decide entrar. Garrett, viendo una oportunidad, intenta sacarle provecho al chico, ofreciéndole un curso para convertirse en un ganador en la vida. Ya en la escuela, Henry demuestra tener una mente increíblemente creativa. Ante una tarea simple de dibujar una banana y una naranja, él presenta un diseño futurista que combina ambas frutas con un propulsor. Esto no es bien recibido por su profesor, quien solo quería un dibujo convencional, sin imaginar que el pequeño tenía un gran potencial escondido. Los compañeros de Henry, envidiosos de su creatividad, se molestan con él y lo retan a construir el prototipo que había diseñado. Henry acepta el desafío y comienza a reunir materiales para hacerlo realidad. Sin embargo, sus compañeros sabotean el experimento antes de que pueda probarlo. Durante la demostración, el propulsor funciona, pero rápidamente causa un accidente que destruye el negocio más rentable de la ciudad. A pesar de disculparse, la directora del colegio exige la presencia de un adulto. Henry contacta a Garrett, quien acepta ayudarlo a cambio de $26. Al llegar al colegio, la directora, de actitud bastante coqueta, no disimula su interés por Garrett. Tras la reunión, Garrett le pregunta a Henry qué ocurrió, y el chico, desanimado, le dice que ser creativo apesta y que no volverán a intentarlo. De vuelta en la tienda, Henry encuentra la esfera del dominio y el cristal, junto a una nota que advierte no unirlos. Pero, siendo un niño curioso, decide hacerlo de todos modos, lo que provoca que ambos sean teletransportados. Mientras tanto, Natalie, preocupada por la desaparición de su hermano, llama a la única adulta que conoce en la ciudad, la directora. Con ayuda del GPS, descubren que Henry está en la mina abandonada, así que ambas van en su búsqueda. En la mina, Garrett y Henry encuentran el antiguo portal de Steve. Poco después, Natalie y Dawn llegan al lugar, y justo cuando todos intentan entender qué es ese artefacto, son succionados al Overworld. Nadie comprende lo que sucede, y Dawn termina golpeando a Garrett en medio del caos. Pronto, todos se emocionan al descubrir este nuevo mundo.
Garrett, entusiasta por su experiencia con videojuegos, intenta explicar lo que está ocurriendo, pero al enfrentarse a una criatura, queda como un charlatán. Mientras todos exploran, un aldeano cruza el portal hacia la Tierra, lo que permite a Denise volver al Overworld. En el Nether, Malgosha se entera de que la esfera del dominio ha regresado y exige a Steve que se la traiga. Steve finge obedecerla, roba una espada e intenta escapar. Pero Malgosha lo detiene mintiéndole. Le dice que tiene a Denise capturado y que solo lo dejará vivir si recupera la esfera. De regreso con los protagonistas, cae la noche y son atacados por mobs. Todos huyen como pueden. Durante la huida, Henry choca con un cubo y se da cuenta de que puede modificarlo. Entonces, usando su creatividad, comienza a construir murallas para protegerse. Garrett, por su parte, escapa cavando bajo tierra. El grupo logra mantenerse a salvo por un tiempo, hasta que Garrett se topa de frente con un creeper. Garrett comienza a correr, y justo cuando levanta la esfera del dominio del suelo, un mob rompe el cristal, cerrando así el portal. Sin salida, Garrett se las ingenia para subir al castillo que Henry había construido como defensa, pero los mobs son demasiados y parece que están por caer. En ese momento, aparece Steve y demuestra que, a pesar de estar viejito y panzón, aún puede repartir golpes como en sus mejores tiempos. Con inteligencia, engaña a los mobs aprovechando la salida del sol para quemarlos a todos. Con la situación controlada, Steve se presenta y les pide la esfera del dominio. Natalie se niega a entregarla porque necesitan ese objeto para regresar a su mundo. Pero Steve les explica que no podrán hacerlo ya que la caja de cristal, necesaria para que la esfera funcione, fue destruida recientemente. Es ahí cuando los jóvenes comprenden que están atrapados en esta realidad. Sin embargo, Steve les propone una solución. Si se unen para buscar otra caja de cristal, él los ayudará a regresar a la Tierra, pero a cambio se quedará con la esfera. Garrett acepta por todos, aunque le advierte a Steve que si los traiciona, le va a romper la cabeza con las nalgas. Mientras tanto, en la Tierra, el aldeano que había cruzado el portal intenta adaptarse al mundo real, pero es atropellado accidentalmente por la directora. De nuevo con los protagonistas, llegan a una aldea tranquila donde Steve les presenta a los aldeanos. También aparece un golem y, sorprendentemente, el famoso Technoblade. Por otro lado, Malgosha se da cuenta de que Steve la traicionó, así que envía al general Chungos a detenerlo. Chungos es un piglin de alto rango, amable, y en el pasado fue amigo cercano de Steve. Para cumplir sus órdenes, Malgosha le da a todos sus piglins una pócima secreta que les permite resistir la luz del sol. Para iniciar la búsqueda de la caja de cristal, Steve les muestra a los protas el stage, un lugar donde pueden equiparse. Ahí, el panzón les enseña varios objetos: una espada, armadura de diamantes y la perla de Ender, que permite teletransportarse al lugar donde es lanzada. También les enseña a combinar elementos para crear objetos. Garrett lo intenta primero, pero solo crea cubos de agua. Luego Henry lo intenta, y gracias a su creatividad, fabrica una pistola de papas. Mientras Henry prueba su nueva arma, Garrett le propone a Steve un nuevo trato. No le dará la esfera si no le entrega diamantes para llevar al mundo real, ya que necesita dinero. De repente, aparece el general Chungos con los piglins, quienes comienzan a destruir todo aprovechando que los aldeanos no se defienden. Steve quiere detenerlos, pero Garrett insiste en hacerlo él mismo. Sin embargo, hace el ridículo usando su arma y hasta golpea a Steve sin querer. En medio del caos, todos pelean contra los piglins, y se revela que Natalie, sin saberlo, es muy buena luchando. Cuando Steve despierta, les advierte que deben huir porque vienen más piglins. Como están separados, los protas se dividen en dos grupos, hombres y mujeres. Natalie, preocupada por su hermano, acepta huir con Don. Mientras tanto, los muchachos llegan a un punto sin salida, pero Steve tenía guardados unos elitros, alas para volar. Solo hay dos, así que Steve se lleva a Garrett. Empieza una persecución aérea, donde los protas huyen de los piglins por los cielos. Steve y Garrett deben hacer maniobras alocadas, como apretar las nalgas para pasar por un túnel. Para aterrizar, Steve hace el clásico truco pro de Minecraft: usar una cubeta de agua para amortiguar la caída. Ya a salvo, los muchachos le preguntan a Steve quiénes eran esos cerdos y quién es Malgosha. Entonces él les empieza a contar lo que sucedió. Malgosha en el Nether participó en un show de talentos porque su sueño era ser bailarina, pero como sus movimientos eran muy progresistas, la gente sin creatividad se burló de ella. Su padre le dijo que dejara sus sueños y se pusiera a trabajar, y desde entonces odia a todos y quiere llenar el overworld de oscuridad y sin creatividad.
Mientras tanto, en la Tierra, la directora tenía una cita picante con el aldeano, que iba tan bien que ya lo estaba invitando a su casa a comer postre. En el Nether, el general Chungos se disculpa por fallar, pero Malgosha ya está harta y convoca a su criatura más poderosa, el gran cerdo, y luego mata a Chungos. Don y Natalie caminaban sin rumbo en la oscuridad. Natalie estaba triste por su hermanito. De repente, aparece un lobo peligroso, pero Don le da un hueso, y aunque no sabía, el lobo se encariña con ella. Resulta que el lobo era Denise, y Don le pide que los lleve con Steve. En otro lado, Henry está preocupado por su hermana, y junto a Garrett van a buscar la nueva caja de cristal. Entran a una cueva y Garrett activa unas trampas. Luego encuentra una habitación llena de diamantes. Henry se enoja porque el plan era buscar la caja rápido, pero Garrett se disculpa por haber hecho cambiar la habitación de Steve. De repente, aparece el gran cerdo para matarlos, y ellos huyen por las rieles, pero pierden velocidad. Cuando se dan cuenta, están en una de las granjas de creepers de Steve. Entonces Henry y Steve activan a los creepers para provocar una explosión, y justo cuando llegan a las vías propulsoras, logran escapar antes del colapso de la cueva. A salvo, Garrett se sincera con Henry. Le cuenta que está mal económicamente, que su vida es una basura y que, aunque parece perfecto, es un perdedor y está solo. Henry le dice que no lo está, porque él es su amigo. Luego siguen hasta llegar a la finca donde está el cubo de cristal. Planean que Henry se cuele por la finca mientras los panzones entretienen a los defensores con un show. Pero como no son artistas, los hacen subir al ring. Y ahí Garrett tiene que pelear a puño limpio con un jinete avícola. Obviamente, Garrett es masacrado. Y cuando el zombie estaba por acabarlo, Steve se suelta y le da un súper cabezazo al enemigo. Mientras Henry buscaba, encuentra el cubo de cristal. Pero aparece un Enderman que lo enfrenta, mentalmente mostrándole visiones de sus seres queridos con palabras hirientes. Henry despierta y usando un hacha, logra deshacerse del Enderman, quien le da una perla a Ender. Luego pica el suelo y se reúne con sus amigos para escapar. Pero Malgosha aparece. Les roba la esfera del caos y ordena a sus secuaces acabar con los protas. Garrett se sacrifica para que los demás escapen, y Steve y Henry quedan inconscientes tras una caída. Al despertar, Steve se alegra al ver a Denise. Don le cuenta que Denise lo encontró gracias a su olor. Los hermanos se reencuentran felices. Mientras tanto, Malgosha y su ejército llegan al Overworld, y con la esfera del caos, oscurece todo para que sus tropas puedan moverse. Steve nota el eclipse y motiva a todos a detenerla. Natalie crea una espada de diamantes. Don recluta lobos. Steve busca más diamantes y Henry crea golems de hierro con botas de velocidad. Malgosha da un discurso ordenando el robo del oro del Overworld. Aunque los protas tenían golems listos, solo reaccionarían si eran provocados. Un cerdito lanza una flecha y comienza la guerra. Natalie lucha con su espada y su hermano con una pistola de patatas. Malgosha libera al gran cerdo. Pero el golem con botas protege a los hermanos. Steve intenta atacar a Malgosha, pero falla el salto. Henry usa la perla Ender y roba la esfera, justo cuando el gran cerdo casi mata a Natalie. Tom llega con refuerzos. El cerdo dispara, Henry cae y está a punto de morir. Pero Garrett aparece y lo salva. Con ayuda de un ghast, destruye el portal y la esfera cae, arruinando los planes de Malgosha. Sin la esfera, los piglins se queman, y el gran cerdo es derrotado por el golem con botas. La luz del sol debilita a los enemigos, y Malgosha se rinde. Steve se despide, pero ella intenta atacarlo de nuevo y él se va definitivamente. Con todo resuelto, Steve le dice a Denise que se porte bien porque irá al mundo real. Don le pregunta a Steve si se quedará, y él dice que sí. Garrett se despide diciendo que le habría gustado tener un amigo así en el mundo real. Natalie le pregunta a Henry si también se queda, y él confirma. Todos se despiden del panzón, pero Steve se siente solo, por lo que decide volver a la realidad.